Hay un país que la guerra marcó sin piedad. Ese país de cenizas logró resurgir. Años costó su tributo a la guerra pagar. Hoy consiguió que se admire y respete su paz. No conocí el azote de aquella invasión. Vivo feliz en la tierra que aquel levantó. Gracias le doy al gran hombre que supo alejar esa invasión que la senda venía a cambiar. Otros vendrán que el camino no habrán de labrar. Él lo labró, a nosotros les toca sembrar. Otros vendrán que el camino más limpio hallará. Deben seguir por la senda que aquel nos marcó. No han de ocultar hacia el hombre que trajo esta paz su admiración. Y por favor pido siga esta paz. Joder. Bueno, vamos a hablar de la conversión o reconversión que hacen algunas personas en su vida. Lo de no he sido yo, eso era de otros tiempos, ¿no? Aquella frase de Carmen Calvo de ¿eso quién lo ha dicho, el presidente o Pedro Sánchez? Cuidado que no es lo mismo. Y sí, quiero hablar de San José Sánchez y de Mari Pili. Porque realmente si hay algo maravilloso es haber asumido las mentiras, ¿no? Ayer hablábamos de cómo asumimos la mentira del petróleo, como ese pobre dinosaurio, ese cementerio de dinosaurios que se convirtió en diésel para tu Seat Ibiza. Pues otra de las grandes mentiras es eso de que Franco era chico, tonto, con voz de pito, que tenía un testículo solo y que nadie lo quería. Y todo el mundo, como dijo Gerardo Piqué, luchaba contra el franquismo. Si bien es cierto que el Fútbol Club Barcelona fue rescatado económicamente 3 veces por el generalísimo, el caudillo, y entonces San José Sánchez y Mari Pili hicieron fortuna con él y reniegan de él. Pero además que son ejemplos utilizados como de grandes personas que han luchado, los artistas españoles que han luchado contra el franquismo, como Pedro Almodóvar. Y estaba yo pensando, ¿esto será de San José Sánchez? Yo creo que sí. Estos artículos que a día de hoy hacen que te señalen por la calle, porque está muy mal visto todo esto, está muy mal visto por una parte de la población. Porque España es de esos lugares donde los que perdieron la guerra contaron la historia, cosa que pasa muy pocas veces. De hecho, cuando algún día hagamos un especial para hablar de cómo funciona la maquinaria de la mentira y cómo se puede transformar históricamente, porque tú empiezas a hacer algo en pensamiento de que en 20 años esa mentira se va a convertir en un dogma. Cuando hablo de Mari Pili, pues Mari Pili, vosotros no la conocéis como Mari Pili, pero María del Pilar Cuesta Acosta cogió el nombre de una película que fracasó. Esta mujer, cuando interpretó una película que fue un fracaso absoluto, interpretaba el papel de una niña que se llamaba Ana Belén. Así que Mari Pili era reconocida en España como la niña Ana Belén y se quedó con el nombre de Ana Belén y se llama María del Pilar Cuesta Acosta. Pero es que San José Sánchez
es Víctor Manuel, ese cantante asturiano, comunista de pro, que luego se hizo socialista de pro. Le dedicaba esta preciosa canción que habéis escuchado al generalísimo Francisco Franco para felicitarle en su cumpleaños. ¡Qué gran hombre! Si habéis escuchado la letra, hubo un tiempo donde Víctor Manuel decía que no, es que esa canción no era para Franco, que se la había dedicado a su padre. Lo que pasa es que la gente la había interpretado mal porque se la pusieron para el cumpleaños de Franco. Pero claro, te pones a escuchar la letra y dices tú, pues, ¿y tu padre resolvió qué guerra y qué tal? Porque hubo unos años, aunque después sí que reconoció abiertamente que era para esto. Pero no le dedicó una, le dedicó 2 canciones. La otra se llama Ninette. Si hablamos de Víctor Manuel San José Sánchez, este socialista de pro, que durante mucho tiempo fue comunista, pero luego pensó que había más dinero en el PSOE y entonces dijo que él era socialista de pro. Os voy a contar un poco la historia de estos dos para que entendáis en qué país vivimos y cómo funciona este país. Lo de donde dije Diego, que es que yo he cambiado con el tiempo, la experiencia, la vida te cambia de lugar. Pues veréis. Víctor Manuel, este asturiano, que él no tenía ni zorra idea de nada de la minería ni nada de todo esto. De hecho, es una personalidad que se compró después. Él de niño imitaba a Joselito. O sea, él era un imitador profesional en el pueblo de Joselito. Tal que así. Lo más cerca que ha estado de algo de la mina, este asturiano, era imitar a Juanito Valderrama, por ejemplo, que también lo hacía bastante bien. Él podía cantar lo de Yo soy minero, por ejemplo, pero que él de minero no tenía absolutamente nada. De hecho, cuando era un adolescente no tenía ni zorra idea de política porque él lo que quería era ser artista, porque él envidiaba muchísimo a Joselito. Entonces, este imitador de Joselito, entre otras muchas cosas, como buen asturiano, hizo lo que hacen todos los asturianos, que es irse a Madrid a trabajar. En Asturias, ya sabes lo que dicen, o Asturias o trabajas, y entonces se fue. Y claro, él se fue a intentar ser artista, pero como canta de aquella manera, pues no cantaba bien. Entonces él hacía una letra, contrataba un cantante y el cantante la interpretaba a alguien que fuera un artista, no como Víctor Manuel, que Víctor Manuel es un artista de vivir bien y de haberse labrado un nombre siendo un fracaso de persona. Entonces sus primeros ingresos económicos eran con gente que cantaba lo que él decía que era suyo. Y los presentaba a los concursos y los festivales, los presentaba en todo esto con letras suyas, pero que él en sí no cantaba. De hecho, cuando él cantaba, se comía un mojón en los festivales y se presentaba a todos los festivales. Este hombre, que además se ha declarado siempre abiertamente en contra de la Iglesia, siempre, Víctor Manuel, como buen comunista, de hecho le dedicó una canción a los mineros que rompían las cruces y tal, porque el comunismo está en contra de la religión cristiana, pues el único sitio donde triunfó fue en un concurso de villancicos en Pamplona. De villancicos, sí. Víctor Manuel es la gran mentira, como tantos otros. De hecho, Víctor Manuel, que se hizo de dinero en Madrid, se hizo de dinero con Franco. Esta es gorda, macho, lo de mi amigo. La cosa es que Víctor Manuel, cuando se va a Madrid a buscar trabajo, etcétera, etcétera, pues lo más cerca que había estado del comunismo era la historia que le habían contado de Manuel Llaneza, ¿verdad? Este alcalde, que si lo habían fusilado los de Franco y no sé cuántas, y entonces él conoció al hijo de este hombre fusilado, que era terrorista. Y él decía que tenía unos huevos que le arrastraban, porque era terrorista. Y entonces explicaba, presumiendo de ello, de cómo los maquis se dedicaban a la extorsión, a las violaciones, los robos, los atracos y los atentados, y que era algo muy bueno. Víctor Manuel hacía apología del terrorismo de los maquis y los maquis básicamente fueron la base de lo que es ETA. De hecho, el hijo de Manuel Llaneza estuvo haciendo atentados en España hasta 1949, donde ya directamente se quedó fugado en Francia, y en 1951 se produce la escisión del Partido Nacionalista o el Partido de los Negocios Vasco y surge la rama de ETA, que tenían la misma táctica, que era esconderse
y robar, matar y extorsionar. Y de hecho, Víctor Manuel presumía de cómo había conocido a este hombre y le explicaba que le mandaban una carta a algún empresario, a alguien que tuviera 2 duros, y para robarle le mandaban media cuchilla de afeitar de Gillette envuelta en la carta, diciéndole que al que llevase la otra mitad de la cuchilla le tenía que dar el dinero. Y esto para Víctor Manuel era de ser un gran hombre. Robar, atracar, violar y matar. Y él los llamaba revolucionarios a los terroristas. Cosas que tiene Víctor Manuel, que luego a Maripili le pasó algo parecido. Así que Víctor Manuel, su inicio en todo esto era coger, y como ya sabéis que, por ejemplo, yo puedo grabaros un vídeo de un youtuber que sea colombiano, que sé por seguro que menos del 0,1% de los consumidores de YouTube España ven a ese creador de contenidos, yo puedo hacer el vídeo que ha contado el otro, hacerlo como propio y voy a tener unas visitas que no son mías porque yo he cogido y he copiado y plagiado el vídeo de otro. Víctor Manuel era especialista en coger poemas y canciones de otros países europeos y entonces él las transformaba y las volvía a hacer. Este socialista de pro decía que hacía canciones de funcionario y que reconocía con los años que el 60% de sus canciones eran basura y que luego en sus discos había 40 canciones de funcionario. Para él, y esto es muy bueno como buen socialista, describía las canciones de funcionario como esas canciones que las haces tú para cubrir expediente. Sin ganas de trabajar ahí, rascabas un poco la guitarra, contabas una mierda y con muy pocas frases hacías la canción. Él lo llamaba canciones funcionariales. Sí, un socialista buscando, burlándose del empleado público. Apague, vámonos. Pero bueno, el socialismo es cabalgar contradicciones como le pasó a él. Hasta tal punto cabalgaba contradicciones que Franco coge la industria cinematográfica española y la convierte en una empresa que funciona. El hecho de que sigamos teniendo esta maravilla de dobladores en España, esto fue un invento del gobierno de Franco, el doblar las películas. Se habla mucho de la censura franquista. Es mucho peor la censura que tenemos actualmente. Incluso Víctor Manuel dice que a día de hoy hay mucha y peor censura y que hoy te llevan a la cárcel antes que te llevaba o te hubiera llevado Franco porque tú hicieras una canción que la letra no fuera cómoda. De hecho, él estaba muy acostumbrado a cambiar las letras de sus canciones al gusto del generalísimo, que las cantaba de una manera fuera de España y de otra manera dentro de España. Para que me entendáis, hay una tía que se llama Becky G que hizo una canción que se llamaba A mí me gustan mayores, que la tengan más grande y que no me quepa en la boca. Y eso, cuando lo cantó en Antena 3, cambió esa frase porque así se lo pidieron. Sí, con Bad Bunny, hace 4 días. Esto es tal que así. Entonces, esto de la censura, que aquí en España estamos muy acostumbrados a saber de ella, sabemos que si tocamos ciertos temas sanitarios nos van a censurar, sabemos que si hablamos de Franco vamos a estar mal mirados y si decimos que hay un clima cambiático, pues te van a poner un cartelito y tal. Nos hemos acostumbrado a esta censura. Víctor Manuel, que se dedicaba básicamente a las copias y a los plagios y demás, además tenía otras maravillas, que esta es buenísima, que él sus giras las hacía con la televisión de Franco y la radio de Franco. Franco tenía una embajada de la Radio Nacional Española y de la Televisión Española que te llevaba a hacer conciertos por ahí para que se conocieran los artistas españoles. Y Víctor Manuel, que me recuerda a muchos creadores de contenidos que han ido parasitando unos y otros para hacerse famosos. Víctor Manuel, al primero al que se arrimó, era Julio Iglesias. Sí, sí. Iba con Julio Iglesias. Pero es que después iba delante y detrás de Nino Bravo. O sea, es un tipo que la fama le viene por ir alrededor de esta gente y que fue promocionado y sus grandes éxitos fueron por hacerle la rosca a Franco y por cantar villancicos. Por haberlo visto en conciertos cerca de Julio Iglesias y cerca de Nino Bravo. Pero como gran imitador de Joselito, decidió que el personaje que mejor podía imitar era a Joan Manuel Serrat. Y no solo eso, sino que viendo que con esto iba a tener un estilo de cantautor que le gustaba bastante porque él voz para cantar no tenía, arte musical no tenía, pero componía letras que eran cantables por gente que supiera cantar, decidió que emulando el estilo de Joan Manuel Serrat, que es a lo que se ha dedicado siempre, no hacía falta cantar muy bien ni tener mucha voz para contar una historia. Y ahí es cuando él entra a tope en el mundo de la radio y la televisión de la mano de Franco
copiando un estilo de cantautor. Este hombre que reconoce abiertamente que lleva años, que ni toca la guitarra ni hace nada de nada, pero que sabe perfectamente que siempre le va a entrar dinero porque lo van a contratar en Madrid y en Asturias seguro que tiene trabajo, porque la gente lo sigue asociando, no sabemos por qué, a la minería asturiana, donde mineros asturianos hay 4 contados. Y él nunca fue minero asturiano, ni comunista tampoco, aunque la gente se piensa que es comunista, pero es mentira. Él no es comunista, no ha sido nunca comunista, esto fue una ideología que compró durante algún tiempo de su vida. Es más, fue cabo en el Ejército del Aire con Franco. De esto tampoco ha hablado mucho. Y sí, él estaba en Valladolid feliz con el uniforme. ¿Qué le vamos a hacer? Para hacerse famoso, salió en televisión. Imaginaos cuando solo había un canal y todo el mundo, los programas se veían ahí. La primera vez que se hace famoso es cantando en el programa Telerritmo de la televisión franquista. Luego, cuando viajaba con la Embajada Artística de Televisión Española y Radio Nacional de España, con Julio Iglesias y demás, ¿qué es lo que hizo? Pues liar la parda. Pero cuando la lía parda es después de haber conocido a Maripili. Hay una canción que se llama Canción para Pilar, ¿no? La canción de Pilar, que mucha gente, claro, no sabía para quién se la dedicaba, pero la canción para Pilar se la dedicaba a Ana Belén, María del Pilar Cuesta a Costa. Ellos se conocen en Madrid, como buen asturiano, y entonces Maripili, la vamos a llamar Maripili, y el otro es San José Sánchez. Bien, pues Maripili es otra que inicia su carrera aprovechando que era bonita de cara, alta, esbelta y con las tetas grandes. Y entonces esto parece ser que funcionaba muy bien. Y empezó en la radio, donde no era nadie. En la radio estuvo 3 años sin ser nadie. Os voy a hacer un símil para que entendáis lo importante que es el aspecto físico, por desgracia, en este país. ¿Conocéis a Sara Carbonero? Pues Sara Carbonero, cuando era becaria, que estaba estudiando periodismo, y era becaria en Radio Marca. Y cada vez que estaba Sara Carbonero en Radio Marca, escuchábamos al que era director de Radio Marca, un tío baboso y asqueroso que estaba todo el rato zorreándole a la pobre Sara Carbonero. En aquella época entraron 2 chavalas y la que se hizo famosa fue Sara Carbonero, que es muy bonita de cara, tiene unos ojos muy llamativos. Y entonces, a base de que Radio Marca la mandaba a cubrir los eventos, conoció a Iker Casillas siendo becaria y de repente ya era una periodista de pro y era la que hacía los chivatazos de lo que le contaba a Iker Casillas en momentos más íntimos y ella pues contaba esas exclusivas y le costó que lo echaran del Real Madrid. Pues Sara Carbonero en la radio se hizo famosa porque era guapa. En la radio no se la veía, pero los que trabajaban en la radio sí. Y esta fue la forma donde dio el pelotazo. Ana Belén es exactamente lo mismo que Sara Carbonero, para que os hagáis una idea. Entonces Ana Belén, que hay muchos que dicen que es una artista muy completa. Ana Belén ni ha cantado bien ni ha hecho nada bien. Lo que pasa es que un director de cine la cogió y la hizo artista y le explicó cómo tenía que actuar. De hecho, la primera película que hace, sin haber sido nunca actriz, haber sido un relleno de la radio, pues en esa primera película que hace, que se llama Zampo y yo, es un auténtico fracaso y es de donde ella coge el nombre artístico. Maripili trabajaba en una radio franquista y la primera película que hizo era una película franquista. Y este director de cine que la llevó de la mano, incluso hizo que hiciera una película con su novio, Víctor Manuel el Asturiano, que también los pasó por el cine. Ojito con este tema. Maripili no tenía ningún gusto político ni nada de todo esto. El gusto político era el del novio. Víctor Manuel se afilió al Partido Comunista de España y con él se afilió Ana Belén. Hasta el punto de que Víctor Manuel se afilia al Partido Comunista de España, le hace campaña a Dolores Ibarruri, la pasión aria, y en cuanto que aparece Felipe González Márquez se da de baja. El mismo año que le canta el himno al Partido Comunista, se da de baja del Partido Comunista y se hace del Partido Socialista, 1982. Ana Belén, por supuesto, hace lo que le diga el marido. Por cierto, Ana Belén se casó súper joven. Era una cría cuando se casa con Víctor Manuel. Era una cría y entonces ellos que vivían del cine franquista, de la radio franquista y de la televisión franquista, mientras Víctor Manuel le cantaba el cumpleaños feliz a Franco, Ana Belén no sabía nada de política. Porque la canción a Franco se la dedica en 1966, la primera. Ana Belén no sabía nada de todo esto, ella quería triunfar en la vida sin trabajar. Y dijo, yo tengo 2 tetas, a ver qué hacemos con esto. Y claro, llega un momento donde
Claro, había mucho tirón socialista en aquellos años 70, ese socialismo que arrasaba en Francia, una Europa socialista que estaba bebiendo todo el influjo y toda esa influencia, ¿verdad?, de la Europa del Este, que casualmente la valla la hacían para que no pudieras escaparte de allí para acá. Ya lo contaba eso Nino Bravo, ¿verdad? Lo de Un beso y una flor, o de otras canciones. Bien. ¿Qué sucede cuando en 1970 ambos están afiliados al Partido Comunista de España? Ojito con Franco. Ojito con Franco. Que en 1970 ya había un Partido Comunista totalmente asentado en España y no pasaba absolutamente nada. De las grandes mentiras que se han contado en la historia. Pues Maripili y Víctor Manuel viajaban con la embajada franquista de artistas a hacer conciertos. Y entonces resulta que empezaron, como había mucho tirón socialista en lugares como Colombia, con sus guerrillas, sus muertes y sus narcos, pues allí cantaban las canciones, le cambiaban la letra para ser muy socialistas. De millones de puños al aire, millones de puños al aire gritan, qué bueno es el comunismo. Así que, viendo que ellos aprovechaban el dinero del gobierno de Franco para ganar dinero, porque Víctor Manuel se forra entre el año 60 y entre el año 66 y el año 70. Casualmente, una vez que hace la canción a Franco de cumpleaños, empieza a ganar dinero y gana algún que otro concurso. Ahí no había ningún problema de eso de, mira, Franco echa la caña y alguien le pone un pescado ahí para que parezca que ha pescado. Pues bien, pues a Víctor Manuel le pasó lo mismo. Una vez que hizo la rosca a Franco, ya, entonces sí le daban premios por cantar villancicos muy bien cantados en Pamplona. Sí, la Pamplona Berchandal que hay ahora. Hasta tal punto que Ana Belén y Víctor Manuel fueron exiliados, porque el gobierno franquista les dijo, vamos a ver, vosotros cuando estéis aquí en España, os bebéis los vientos por Franco, madre mía, disfrutáis del cine de franquista, las subvenciones, el dinero público, porque Franco regaba con dinero la industria cinematográfica, que solo hay que ver que entre los años 40 y 50 era un cine de enaltecimiento nacional, de los ejércitos, etcétera, etcétera, del español trabajador y esforzado. Luego, entre los años 50 y 60, se convierte en una producción de cine totalmente distinto y empiezan las grandes producciones españolas. Y entre el año 60 y 70 fue la mayor explosión donde empiezan los spaghetti western, que se llamaba, donde venían todos a hacer cine aquí a España, donde se promocionaba y se subvencionaba y aquello se convierte en una industria impresionante donde gente como Manuel Escobar grababa una película cada 14 días. Éramos una bestia produciendo cine, éramos una empresa brutal de cine, se ganaba dinero con el cine, los artistas ganaban dinero con el cine y en la época del destape. Cuidado, que llegó Fraga y le dijo a Franco que el turismo era muy bueno y chicas en bikini, dale, dale. Pues fíjate que ellos se quejaban de censura y fueron exiliados durante 6 meses. ¿Sabéis quién rescató del exilio a Víctor Manuel y a Maripili, Ana Belén? Julio Iglesias. Y Víctor Manuel, el socialista de La Ceja, el supercolega de Zapatero, el que se emociona con Pedro Sánchez, vino aquí arrastrándose, pidiendo disculpas al régimen de Franco, diciendo que, bueno, que como era tontucio, pues se le ocurría hacer estas gracietas por ahí buscando un público fuera, pero que a él no se le ocurriría nunca hacer estas cosas en España. Y Ana Belén, por supuesto, sí, lo que diga Víctor Manuel. De hecho, montaron una camarilla. Entonces él iba a hacer conciertos y giras normalmente por detrás de Joan Manuel Serrat, de la mano de Miguel Ríos, que lleva jubilándose desde el año 1979, que dijo que iba a tomarse un descanso. Desde entonces sigue jubilándose, otro que se ha hecho millonario con el socialismo. Y Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos, siempre a la sombra de los artistas de verdad, Nino Bravo, Julio Iglesias o Joan Manuel Serrat, han hecho capital en España y han renegado siempre de todo esto. De hecho, hace muy poquito, Ana Belén, en una entrevista, porque ella ya no se acuerda que se llama Maripili y la canción para Pilar quedó en el olvido. Maripili dijo hace muy poquito en una entrevista que le hicieron, haciéndose esas fotos en blanco y negro, poniéndose los brazos, hace unas posturas imbéciles los fotógrafos, diciendo que agradecía que la película Zampo y yo hubiera sido un fracaso, porque si no hubiera sido una pobre niña explotada. Jopetas, Maripili. A ver si lo he dicho a tu marido, que él imitaba a Joselito, que sí que fue un niño explotado. Jopetas, Maripili.
dices esto y uno piensa en Greta Thunberg, Maripili. Así que recuerda que lo que tú estás viendo normalmente, la inmensa mayoría de las cosas que ves, son manipuladas y mentira. Que Víctor Manuel y Maripili, Víctor Manuel San José Sánchez, eso de que no es católico y todo eso es mentiruja, y que Maripili, Ana Belén, es otro esperpento, y que ambos los podríamos traducir como un trampantojo, que es una trampa al ojo, una gran mentira, una estafa, que se hicieron ricos con uno y que luego renegaron de ese uno. Y así está España llena de gente que ponía el brazo a saludar como si fueran romanos, ave caesar mortituri et salutan, pero que luego serán todos unos grandes antifascistas y todo eso. Todo depende de quién te llene los bolsillos. Por eso hay gente, personas, que tenemos una línea, personas que la línea depende del dinero que le echen al bolsillo. Y si queréis saber cuál es vuestra línea y lo que os espera, pues tendremos que disfrutar ahora de la previsión del horóscopo más espectacular de la radio española con doña Inés. ¿Qué tal?